Ley versus fe. La revelación oculta de Pablo. Introducción general. Desde los albores de la historia, el hombre ha buscado la manera de acercarse a Dios. Ha edificado templos, ha escrito leyes, ha levantado sacrificios y ha inventado normas que supuestamente lo reconcilian con lo divino. Pero en medio de todo ese laberinto religioso, surge una revelación que sacude los cimientos de la fe tradicional. La voz apasionada de un hombre llamado Pablo de Tarso, quien se atrevió a proclamar que no es la ley la que nos hace justos delante de Dios, sino la fe. Este mensaje, que resonó hace 2000 años en plazas, sinagogas y cartas dirigidas a comunidades en conflicto, sigue siendo hoy una espada que corta las cadenas de la religiosidad y una llave que abre las puertas de la libertad espiritual. Esta serie, Ley versus Fe, la revelación oculta de Pablo, no es un simple repaso de textos antiguos, sino un viaje transformador. En cada episodio, exploraremos la tensión entre las exigencias de la ley y la gracia de la fe, desentrañando las palabras del apóstol como si fueran un mapa escondido que apunta al corazón mismo de Dios. Verás cómo su mensaje sigue siendo tan urgente hoy como en el siglo I, porque aún vivimos en un mundo donde muchos confunden religión con salvación, tradición con verdad, ritual con transformación. Te prometo que si te quedas hasta el final, no solo comprenderás lo que realmente Pablo quiso decir, sino que experimentarás en tu interior una confrontación profunda. ¿Estás viviendo atado a la ley o caminando en la libertad de la fe? Prepárate, porque lo que leerás no será cómodo, pero sí liberador. Episodio 1. La esclavitud de la ley. Inicio profético y conmovedor. Imagina un pueblo cargando sobre sus espaldas una losa tan pesada que apenas podía caminar. Ese era Israel bajo el peso de la ley. Más de 600 normas, mandamientos minuciosos, reglas de pureza, sacrificios diarios, días de reposo estrictos. La ley era como una montaña imponente que recordaba constantemente la distancia entre un Dios santo y un pueblo débil. Y sin embargo, esa ley no era mala, era santa, justa y buena. Pero, como un espejo cruel, solo mostraba la suciedad del hombre sin ofrecerle el agua para limpiarse. Pablo, que alguna vez fue un fariseo celoso, conocía esa carga en carne propia. Él sabía lo que era intentar alcanzar la justicia por medio del cumplimiento estricto, hasta que un día, camino a Damasco, la luz de Cristo lo cegó para siempre de aquella ilusión y lo abrió a una verdad aún más resplandeciente. La justicia de Dios no se obtiene con esfuerzo humano, sino por la fe. Desarrollo poderoso. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, casi grita con desesperación: ¿Quién los ha engañado? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que él revela es revolucionario. La ley no fue dada para salvar, sino para mostrar la necesidad de un Salvador. Es como un tutor, un guardián que cuida al niño hasta que llega el momento de su madurez. Pero una vez que Cristo vino, la ley dejó de ser el camino. El sacrificio perfecto ya se había ofrecido y la gracia había sido derramada sin medida. Lo que antes era una carga imposible, ahora se transformaba en libertad gloriosa. Aplicación actual. Hoy no vivimos bajo los mismos sacrificios del templo, ni seguimos todas las normas de Moisés. Pero no te equivoques. La esclavitud de la ley aún está viva. Se esconde en religiones que te dicen que vales según lo que haces, en iglesias que condicionan la salvación a rituales, en pensamientos que te acusan de no ser lo suficientemente bueno para que Dios te ame. Y quizás, sin darte cuenta, tú mismo llevas ese yugo, creyendo que si no oras lo suficiente, si no ayunas con frecuencia, si no cumples con todos los mandamientos externos, entonces Dios se apartará de ti. Advertencia espiritual. La trampa es sutil. Mientras más intentas agradar a Dios con tus fuerzas, más te alejas de la cruz. Porque si la ley aún pudiera salvarte, entonces Cristo murió en vano.
Y esa es la mayor ofensa al sacrificio de Jesús: creer que tu justicia puede alcanzarse sin su gracia. Ten cuidado, porque el enemigo no necesita arrastrarte al pecado abierto. Basta con que te mantenga en una religiosidad vacía, confiando en tu propio mérito y no en el poder redentor de Cristo. Conexión con la realidad moderna. Vivimos en una sociedad que mide el valor humano por logros, títulos, productividad y apariencia. Esa mentalidad se filtra en la fe, haciéndonos creer que debemos ganarnos a Dios del mismo modo. Pero la revelación de Pablo rompe esas cadenas. Tu identidad y tu salvación no dependen de lo que logres, sino de lo que Cristo ya logró por ti. En un mundo obsesionado con la perfección, la fe en Jesús es el grito de libertad que necesitamos oír. Cierre profético y profundo. Hoy, escucha la voz del Espíritu que te dice: deja la carga. No más yugos de religiosidad, no más intentos desesperados de limpiar lo que solo la sangre del Cordero puede purificar. La ley fue tu guardián, pero ahora eres hijo. Y un hijo no se gana el amor de su padre, lo recibe por gracia. Camina, entonces, en la libertad gloriosa de la fe. Episodio 2. La justicia que viene por la fe. Inicio profético y conmovedor. La noche puede ser larga y oscura, pero siempre llega un amanecer que rompe las tinieblas. Así es la revelación de la justicia por la fe. Un sol que se levanta sobre quienes habían estado bajo el frío y la sombra de la ley. Pablo, con palabras ardientes y llenas de poder, escribe en Romanos que el justo por la fe vivirá. Esta no es una frase ligera, es un trueno espiritual que sacudió su tiempo y que sigue estremeciendo a quienes tienen oídos para oír. Porque no habla de un esfuerzo humano, sino de un regalo divino. La justicia no es una escalera que trepas con tus méritos, es un don que desciende del cielo y te cubre como un manto, y ese manto se llama Cristo. Desarrollo poderoso. Pablo sabía lo que era confiar en las obras, pero también sabía lo que era encontrarse con la gracia. Cuando escribe a los filipenses, confiesa con una honestidad brutal que todo lo que antes consideraba ganancia, su linaje, su conocimiento, su celo religioso, ahora lo estima como basura en comparación con conocer a Cristo. La justicia que viene de la ley, dice, no sirve. La verdadera justicia es la que proviene de Dios por medio de la fe. Este es el corazón de su revelación. La fe no es un acto de magia, no es un pensamiento positivo, no es un esfuerzo mental. La fe es la confianza absoluta de que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarte. Nada más, nada menos. Aplicación actual. Hoy vivimos en una época de justificaciones humanas. Todos quieren demostrar que son buenos. El empresario que dona parte de su riqueza, el activista que lucha por causas sociales, el religioso que sigue tradiciones impecables, el ciudadano que se esfuerza por ser moralmente correcto. Pero Pablo nos recuerda que ninguna de esas justicias humanas alcanza para reconciliarnos con Dios, porque la justicia de los hombres es como trapo sucio frente a la santidad del Creador. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda creer. Creer que el sacrificio de Jesús basta, que su sangre limpia lo que ninguna obra puede limpiar, que su resurrección garantiza lo que ninguna religión puede prometer. Advertencia espiritual. Pero cuidado, porque el enemigo es astuto y puede torcer incluso la gracia. Puede hacerte pensar que, porque la justicia viene por la fe, entonces puedes vivir en pecado sin consecuencias. Eso no es gracia, es libertinaje. Pablo mismo lo advirtió. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. La fe verdadera no te hunde más en el pecado, te levanta del barro para caminar en santidad. La advertencia es clara. No conviertas la libertad en excusa para la carne, porque el mismo Dios que te da gracia también te llama a ser santo. Conexión con la realidad moderna. Nuestra generación está obsesionada con el reconocimiento, con las apariencias,
con las redes sociales que muestran vidas perfectas y logros constantes. Es como una nueva ley, un nuevo código de justicia externa que exige validación constante. Pero la fe en Cristo nos libera de ese ciclo interminable. No necesitas likes para ser amado por Dios. No necesitas reconocimiento para ser justificado. No necesitas títulos para ser aceptado. La fe destruye el sistema de méritos y abre la puerta a una relación auténtica con el Padre. Mientras el mundo vive para demostrar, el creyente vive para confiar. Cierre profético y profundo hoy. Deja que la verdad de Pablo penetre en tu espíritu como una espada de dos filos. La justicia no se gana, se recibe. Deja de luchar por aparentar. Deja de correr detrás de estándares imposibles. Recibe el manto de Cristo. Cúbrete con su justicia. Camina en la libertad de su gracia. Porque al final, no serás salvo por lo que lograste, sino por lo que creíste. Y esa fe, si es verdadera, transformará tu vida para siempre. Episodio 3. La gracia que rompe cadenas. Inicio profético y conmovedor. Escucha este clamor. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas palabras, dadas a Pablo en medio de su angustia, son más que un consuelo. Son una declaración profética de la libertad que trae la gracia. La ley había mantenido a los hombres en cadenas, recordándoles cada día que eran indignos, incapaces de cumplir con la santidad divina. Pero la gracia, como un río incontenible, irrumpió en la historia y rompió los barrotes de esa prisión. La gracia no es una idea, es una fuerza viva que cambia destinos, que transforma culpables en hijos, que convierte a perseguidores como Pablo en predicadores encendidos de amor. Es el lenguaje de Dios para los rotos, el abrazo celestial para quienes ya no podían más. Desarrollo poderoso. Cuando Pablo escribe a los romanos, no duda en levantar su voz como quien anuncia una noticia que cambia el rumbo del mundo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este mensaje no era cómodo para los religiosos de su tiempo. ¿Cómo decir que la gracia era más grande que la ley? ¿Cómo declarar que no eran los méritos, sino la fe en Cristo, lo que justificaba? La gracia era tan escandalosa que incluso algunos pensaban que Pablo alentaba al pecado, pero lo que él proclamaba era mucho más profundo. La gracia no solo perdona, la gracia transforma. No se trata de libertad para pecar, sino de poder para vencer lo que antes te dominaba. La gracia es la fuerza que te levanta del suelo, que te da un nuevo nombre, que te recuerda que ya no eres esclavo, sino libre. Aplicación actual. Hoy vivimos en un mundo donde la gente sigue encadenada. Hay quienes están atados a adicciones, otros a recuerdos dolorosos, otros a voces de condena que repiten una y otra vez: no sirves, nunca cambiarás, no eres digno de Dios. Y quizá tú mismo llevas esas cadenas invisibles que no te dejan avanzar. Pero escucha, la gracia no vino a darte un simple alivio, vino a romperlas de una vez por todas. Lo que no pudiste lograr con disciplina, con religiosidad o con esfuerzo humano, la gracia lo puede hacer en un instante. Porque donde tú ves fracaso, Dios ve un terreno fértil para mostrar su poder. Advertencia espiritual. Pero también debemos entender algo con temor y temblor. La gracia no es un juego. Muchos la han malinterpretado como una licencia para vivir como quieran, pero la palabra es clara. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Si usas la gracia como excusa, no la has entendido. Si sigues en las mismas cadenas sin desear libertad, no la has recibido. La advertencia es urgente. No tomes la gracia en vano. No conviertas el regalo divino en motivo de burla. La gracia que de verdad toca tu vida no te deja igual, te sacude, te transforma, te hace anhelar santidad. Conexión con la realidad moderna. Vivimos en tiempos donde se glorifica la autoayuda, donde se nos dice que podemos solos,
que con disciplina y fuerza de voluntad lograremos todo. Pero, ¿cuántos se hunden aún más porque esa fuerza nunca alcanza? La verdad es que el hombre no puede liberarse a sí mismo. Necesitamos algo superior. Necesitamos esa gracia que Pablo predicaba, que viene de un Cristo vivo y resucitado. Mientras el mundo dice, haz más, la gracia dice, recibe lo que ya está hecho. Mientras la sociedad te exige que te levantes solo, la gracia te ofrece la mano de un Padre que nunca te abandona. Cierre profético y profundo. Hoy escucha la voz del cielo que te dice, las cadenas ya están rotas, no vivas como esclavo. Cristo pagó el precio, derramó su sangre, resucitó para darte vida nueva. No camines más con el peso del ayer. La gracia no solo te perdonó, te transformó. Y esa transformación no es temporal, es eterna. Camina libre, porque donde abundó tu pecado, hoy sobreabunda la gracia del Dios que nunca se cansa de amarte. Episodio 4. Hijos de la promesa, no de la ley, inicio profético y conmovedor. Desde el principio, Dios hizo un pacto de amor con Abraham. Le prometió una descendencia incontable como las estrellas y una herencia que no dependía de obras humanas, sino de la fe. Pablo, con sabiduría inspirada, retoma esta promesa y declara que todos los que creen son hijos de Abraham, no por sangre, sino por fe. Esto es poderoso, porque significa que la verdadera familia de Dios no se define por cumplir leyes, ni por herencia cultural, ni por esfuerzo humano, sino por creer en el que cumple todas las promesas, Jesucristo. Esta verdad retumba como un anuncio profético que rompe fronteras y derriba muros. No somos esclavos de la ley, somos hijos de la promesa. Desarrollo poderoso. En su carta a los Gálatas, Pablo usa una imagen conmovedora, la historia de Agar y Sara. Agar, la esclava, representa la ley, un pacto de esclavitud que produce hijos en esclavitud. Sara, la libre, representa la promesa, un pacto de gracia que produce hijos libres. Con esta comparación, Pablo sacude los cimientos de los que querían volver a atarse a la ley. La enseñanza es clara: el que nace de la carne siempre perseguirá al que nace del Espíritu. Así fue con Ismael contra Isaac, y así es hoy. La ley y la gracia no pueden mezclarse. O vives como esclavo o vives como hijo. Y ser hijo significa tener acceso directo al Padre, no por tus méritos, sino porque la promesa fue cumplida en Cristo. Aplicación actual. Hoy muchos siguen viviendo como esclavos cuando ya fueron llamados a ser hijos. Se dejan gobernar por la culpa, por la comparación, por el legalismo disfrazado de religiosidad. Viven como si Dios fuera un juez severo que mide cada error, cuando en realidad Él ya se reveló como Padre amoroso que recibe al Hijo pródigo con los brazos abiertos. La invitación es clara. Deja la esclavitud. Abraza la promesa. No tienes que ganarte tu lugar en la mesa. Ya eres parte de la familia por medio de la fe en Cristo. Advertencia espiritual. Pero también existe un peligro real. Muchos prefieren la seguridad de la esclavitud antes que la aventura de la libertad. Es más fácil cumplir reglas externas que entregar el corazón a la gracia que todo lo cambia. Por eso, Pablo advierte con firmeza: no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La advertencia es urgente para nosotros hoy. Si vuelves a confiar en la ley, pierdes el poder de la promesa. Si buscas salvarte por tus obras, Cristo ya no te será de provecho. No caigas en ese engaño. Conexión con la realidad moderna. En la actualidad seguimos levantando muros de exclusión. Decimos: estos son más santos, aquellos no califican, estos cumplen, aquellos no. Pero la revelación de Pablo sigue vigente. En Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Él. La gracia borra divisiones, une a los distantes, sana a los rechazados y da un lugar en la mesa a los olvidados.
En un mundo dividido por ideologías, religiones y apariencias, el Evangelio de la fe sigue siendo la voz que llama a la unidad verdadera. Cierre profético y profundo. Escucha hoy la voz de Dios que te dice: no eres esclavo, eres hijo. No eres producto de un pacto de miedo, sino fruto de una promesa eterna. No tienes que vivir buscando aprobación, porque ya fuiste aceptado en el amado. Levántate, sacude el polvo del legalismo, rompe las cadenas de la culpa y camina como lo que realmente eres. Un hijo de la promesa, porque si el Hijo te hizo libre, verdaderamente eres libre. Llamado a la acción final de la serie, hemos recorrido juntos este viaje profundo por la revelación oculta de Pablo. Desde la esclavitud de la ley hasta la justicia que viene por la fe, desde la gracia que rompe cadenas hasta la identidad de hijos de la promesa. Y ahora, al final de esta serie, el Espíritu te hace una pregunta directa. ¿En qué estás confiando para tu salvación? ¿En tus obras? ¿En tus esfuerzos? ¿En tus logros? ¿O en la cruz de Cristo? Hoy es el momento de decidir. No puedes quedarte en medio. No puedes mezclar la ley con la gracia. No puedes vivir con un pie en la esclavitud y otro en la promesa. O crees en lo que Cristo ya hizo, o sigues intentando salvarte solo. Pero escucha bien. La vida eterna no se alcanza con esfuerzo humano. Se recibe por fe. Y esa fe no es pasiva. Es un fuego que transforma, que da nueva vida, que produce frutos de justicia y santidad. El llamado es claro: deja atrás el yugo de la religiosidad y abraza la libertad gloriosa de la fe. Levanta tus ojos al cielo y reconoce que ya no eres esclavo, ya no eres extranjero, ya no eres indigno. Eres hijo amado, redimido, heredero de la promesa eterna. Vive como tal. Comparte este mensaje. No lo guardes solo para ti. Porque este mundo necesita oír que todavía hay esperanza, que todavía hay gracia, que todavía hay un camino abierto hacia Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Este es el cierre de la serie, pero no es el final de tu historia. Hoy comienza un nuevo capítulo, el de una vida caminando en fe, libre de la ley, abrazado por la gracia y sellado como hijo de la promesa.